Ya hace algún tiempo se introdujo en JavaScript una manera diferente de hacer funciones. La manera en la que la hemos venido trabajando ha sido con las funciones tradicionales. Este es el ejemplo que habíamos visto antes de realizar una operación. Se tomaba el nombre de la operación y se daba un resultado con la función tradicional. En caso de querer usar arrow functions, lo que tenemos que hacer es reemplazar la palabra function con el nombre de la función y en vez de eso poner constante o variable, nombre de la función, en este caso realizar operación, signo de igual, estos paréntesis que son los parámetros, este símbolo que parece una flecha y finalmente las llaves. Tenemos la llave inicial y la llave final. Pudiéramos resumir esto de la siguiente manera. Con la función tradicional ponemos la palabra reservada function, nombre de función, paréntesis, llaves y aquí adentro escribimos lo que queremos que haga la función. En el caso de las arrow functions, constante o variable, nombre de referencia, signo de igual. En caso de no haber parámetros podemos poner ese guión bajo o podemos dejar los paréntesis vacíos, símbolo de flecha y finalmente las llaves y este punto y coma que es opcional. ¿Por qué pongo aquí nombre de referencia? Algo que podemos observar inmediatamente es que si usamos las funciones tradicionales de la manera en la que la estamos declarando aquí, estas deben tener siempre un nombre. En cambio, las arrow functions se destacan por ser anónimas. Realmente la función, que es lo que está después del signo igual, después de este signo igual, en ningún momento he declarado cuál es el nombre de esa función. Y como no se les pone nombre, lo que hacemos es guardarla ya sea en una constante o en una variable. Yo siempre, o la mayoría de las veces, tiendo a usar constantes porque no tengo que hacer reasignación. Poniéndolo ya en un ejemplo, una función que tome un número y lo eleve al cuadrado, en la función tradicional es function, nombre de la función cuadrado, el número que queremos elevar al cuadrado, con el parámetro le he puesto la variable x, y lo que hacemos es multiplicarlo por sí mismo. Ese valor lo retornamos. Con las arrow functions, constante, nombre de la función cuadrado, signo de igual, y como solamente estoy recibiendo un solo parámetro, puedo quitar los paréntesis. En caso de tener más, los paréntesis ya van a ser obligatorios. Esta función se puede simplificar todavía más, ya que el return y las llaves las podemos eliminar, como hemos visto aquí. Cada vez que tengamos algún tipo de expresión o un valor primitivo o una función que también actúa como un objeto de primera clase, también se pueden retornar y por eso podemos quitar tanto las llaves como la palabra return. Y eso simplifica muchísimo nuestro código. Otra diferencia que se puede observar es que cuando usamos las funciones tradicionales, si hemos declarado una función que se llame cuadrado acá arriba y la volvemos a declarar acá, pero cambiamos el comportamiento de la función y ponemos cualquier otra cosa que dañe su comportamiento original, al momento de ejecutarla vamos a obtener el resultado de la última modificación que hicimos y esto no nos da consistencia en el código. Para arreglar este problema, las arrow functions solamente se pueden declarar una vez. En caso de tener una declaración repetida, la consola va a decir identifier cuadrado, que es el nombre de la función, has already been declared o ya ha sido declarado. Eso nos va a dar un código más consistente. Y por último, las funciones tradicionales las podemos llamar, por ejemplo, antes de siquiera ser declaradas y eso no nos va a arrojar ningún tipo de problema. En ese caso, la estoy llamando y se está ejecutando e imprimiendo en pantalla la frase hola mundo. Sin embargo, si utilizo una arrow function, me va a decir que no es una función. Esto sucede porque actúa de la misma manera en cómo actúan las constantes y las variables. No las podemos usar si no las hemos declarado primero. Es posible que en alguna otra consola te diga que no se puede llamar porque no ha sido inicializada. Las arrow functions no reemplazan
a las funciones tradicionales. Existen algunas situaciones en donde solamente podemos utilizar las funciones como las hemos venido manejando siempre, las funciones tradicionales. Y existen otras diferencias que no se las puedo mencionar porque todavía no hemos hablado de objetos. Cuando llegue ese momento se las digo.